episodio de La Hora de la Once WhatsApp especial del 18 de septiembre. El día de hoy nos acompaña Andrea Teil, chilota, profesora de castellano, actualmente directora de la Escuela Quilquico de Castro. Andrea es una investigadora y gestora cultural que se ha dedicado a reivindicar la cultura chilota, así como también su patrimonio. También está con nosotras el día de hoy Marcela Albornoz, poeta y profesora de literatura, quien también ha dedicado parte de su vida a promover el arte y la cultura, pero en la ciudad de Talca, región del Maule. Además es directora del Centro de Extensión Artística y Cultural y de la editorial de la Universidad de Talca, así que también gracias Marcela por estar el día de hoy. Y al final, no menos importante, dejé a Gustavo Cisternas, emprendedor gastronómico, cocinero de Los Vilos. Actualmente trabaja en una planta de abastecimiento de alimentos para la minería, pero además es un gran conocedor del patrimonio alimentario de la región de Coquimbo y particularmente de la provincia del Choapa. Así que también bienvenido Gustavo, Marcela, Andrea, a esta hora de la 11 Guacha especial 18 de septiembre. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotras en este especial. Realmente es muy emocionante tenerlos aquí. Estamos hablando del sur, del norte chico y de la zona central chilena con estas tres personas maravillosas que conocemos mucho, ¿ya? Y así que muchas gracias por estar con nosotras. ¿Sí? Muchas gracias, Sonia, por la invitación, Alejandra. Un gusto compartir con Andrea y con Gustavo, con Sonia y con Alejandra esta hora de la 11 Guacha. Muchas gracias por la invitación. ¿Andrea? Sí, muchas gracias. Estas experiencias nos permiten encontrarnos a través de la conversación y la memoria, y eso es un ejercicio maravilloso en estos tiempos. Así que agradecida de la invitación y que me hayan permitido también conversar estos días con tías, con mamás, porque eso es lo interesante cuando evocamos la memoria. Volvemos a hacer el ejercicio, ¿cierto?, de recordar y a ellos les hace muy bien. O sea, a mí me hace bien como pequeña investigadora recordar, así que yo les agradezco también eso que pasa en lo humano, en las emociones, de tener el recuerdo esos momentos. Gracias. Bueno, también dar las gracias y valorar el espacio y al final valorar lo interesante y la historia que tiene la cocina en el género de la mujer propiamente tal, de lo que significa el amor, de lo que significa el esfuerzo, el trabajo, el cariño, que es lo que generan nuestras madres, que generaron nuestras madres, nuestras abuelas. Y gracias y felicitaciones por un espacio así donde se le dé un valor especial y especial a la mujer, a la madre chilena y nada, rescatar la cocina chilena que creo que es lo mejor del mundo. Gracias, Gustavo. Bueno, para que partamos entonces, la primera como pregunta o la primera, digamos, inicio de esta conversación, ya es para los tres, digamos, ya ¿qué se recuerdan ustedes? Porque estamos en este minuto, ¿no es cierto?, celebrando o empezando a celebrar, ¿no es cierto?, lo que son las fiestas patrias, el 18, que tiene una connotación simbólica muy fuerte, ¿no es cierto?, para nuestro país, pero por otro lado también hemos vivido, ¿no es cierto?, todo este último tiempo diferencias, ¿no?, el año pasado, ¿no?, ya no, el 18 no era lo mismo, ¿no?, de lo que era antes. Entonces, bueno, por eso teníamos interés en hablar con ustedes, digamos, sobre esto, pero partiendo con una pregunta, interrogante, ¿no? De ¿cómo se acuerdan ustedes que celebraban el 18 cuando eran niños, niñas, ya, jóvenes? ¿Cómo lo recuerdan? Marcela, en Talca, cuéntanos, ¿cómo era eso? Yo lo recuerdo primero como una fiesta de la patria, pero también una fiesta de la familia, de donde nos congregábamos con la familia. Recuerdo que nosotros hacíamos unos paseos maravillosos al Cerro de la Virgen de Talca, donde íbamos todas las familias, primos, tíos, padres, madres, abuelos, íbamos al Cerro de la Virgen y nos íbamos temprano porque había que ubicar un lugar temprano, y
nos íbamos con volantines, con asado, con empanadas, con ensaladas, con fruta, en fin. Y eran unos paseos maravillosos que terminábamos hasta altas horas de la noche, y luego recuerdo venir bajando este cerro de la Virgen en el auto con toda la familia. Nosotros somos una familia muy numerosa, somos 7 hermanos, entonces, y entre los primos, era maravilloso. Eso en Talca, pero también tengo recuerdos muy nítidos de la tierra de mi padre, de Putú. De Putú es una localidad que está después de Constitución 18 kilómetros a la costa, donde están las famosas dunas de Putú, donde está la playa de Putú, la trinchera. Y en Putú estaba mi abuela Tránsito, que hacía empanadas en horno de barro, y ella vendía empanadas. Y además mi tía, que era la hermana de mi padre, hacía estos chilenitos que nosotros la ayudábamos a hacer, que eran estos alfajores. Entonces, todas las fiestas del 18 constituye y construye también lo que es la familia, lo que es este territorio amado y tan familiar, de lo que significa. O sea, recuerdo en mi infancia esta maravillosa estar frente a esta cocina, que era parte cocina con techo y parte parrón, donde daba hacia el horno de barro. Entonces, y recuerdo a mi abuela, que además hacía algo muy especial, que eran golondrinas de pan para sus nietos. Y me conmueve mucho porque eran estos pájaros de pan que con la masa de las empanadas nos hacía estas golondrinas de pan perfectamente hechas, con sus nidos y con sus huevos. Entonces, todo el significado de esta memoria, que la tengo tan viva, y lo que significa, y un poco lo que dijo Gustavo, lo que significa también nuestras madres, y lo que significan en nuestras vidas nuestras abuelas. O sea, a mí mi abuela Tránsito de Putú, la madre de mi padre, marcó nuestras vidas en torno a la cocina, en torno a todo lo que ella hacía, y que siempre estaba trabajando. Es decir, ella nos contaba cuentos mientras desgranaba arvejas. Ella nos contaba historias mientras pelaba papas. Ella nos contaba su historia, su familia, su vida, sus cuentos, mientras amasaba el pan, mientras hacía las empanadas. Entonces, toda esta comunión de vida en torno a la cocina, en torno al hacer, y en torno a algo maravilloso, que es el trabajo de estas grandes mujerazas que son parte de nuestra vida. O sea, desde las mermeladas, desde el pan, desde lo primitivo, desde lo primigenio, desde lo más auténtico que puede existir en la vida de las personas, que es la familia, en torno a la comida, en torno a la tradición, y en estas fiestas, que era siempre cuando más nos reuníamos, que eran las fiestas del 18, en fin, o las fiestas de fin de año, o las vacaciones, en fin. Eso. Tengo recuerdos vívidos, muy bellos. Sí, no, además esa golondrina realmente deben haber sido como una especie de esculturas, ¿no? Pequeñas esculturas para comérselas, ¿no? Sí. Increíble. Sí, eran pájaros de pan en las manos de mi abuela, que yo después, al finalizar, voy a leer un poema que escribí hace muchos años, y que algo señalo acerca de estos pájaros de pan. Genial. Genial. Y Andrea, ¿cómo son tus recuerdos allá en Chiloé? ¿Cómo te recuerdas esta celebración del 18? Sí, no puedo comenzar sin contarles que igual el tema de las fiestas patrias es complejo acá por nuestra historia.
¿ya? Chiloé fue el último reducto español y eso es muy importante para todos quienes nos estén escuchando. Entonces, siempre ha sido raro, medio tardío, pero también ha producido como una mixtura como bien interesante, ¿ya? Pero siempre ha sido como más raro todo entender este proceso que se acentuó mucho más desde los 70 en adelante, ya sabemos por qué. Sí, Obvio. pero sí. No obstante, sí coincido con Marcela que hay un tema familiar ahí muy relevante y particularmente de la comunidad de la cual yo provengo, que es NERCON. Hay un hecho muy importante que sucede en septiembre, que es el 8 de septiembre, para todas las comunidades general, más rurales de Chiloé, que son las fiestas de los santos patronos. Y septiembre está marcada por las fiestas de dos santos patronos muy importantes, el 8 que acabamos de festejar, que es la Virgen de Gracia. Entonces, la fiesta, el encuentro, las empanadas y todo eso venía ya entre el 7 y el 8, y eso como que va marcando un recorrido, digamos, como por septiembre. Septiembre es como primavera, es fiesta, entonces como que ahí se une con lo de las fiestas patrias, pero particularmente esas vivencias se acentúan mucho en el 8. En el 8 se festeja, las comunidades se reunían, más de 300 personas, después se bailaba, se tocaba, lo que no ocurría, digamos, en la conmemoración de las fiestas patrias, porque ahí la mayoría de la gente se iba hacia el centro urbano de Castro, donde se instalaban las ramas. En cuanto a mí, entonces tengo esos recuerdos como mezclados, que ya cuando grande los puedo entender por todo esto. Y el desfile era un panorama de lo que significaba ir al pueblo. Entonces uno se preparaba con lo mejor que tenía, la ropa no abundaba acá. Entonces sí tengo esos recuerdos de mi mamá parchando los vestidos o poniéndome, tengo ese recuerdo de poniéndome aceite en los zapatos de charol para que brillaran más. Para Y que irnos, brillaran. el aceite, y irnos, ¿cierto? Al desfile con todo eso que para un niño, ¿cierto? Era un espectáculo maravilloso, que los algodones de azúcar, que las palomitas y que todas esas exquisiteces dulces, las manzanas confitadas en torno a la celebración de fiestas patrias. Pero como te decía, es una mezcla interesante que con el tiempo nos hemos reconciliado más. Sí, pero Sí. así específicamente marcado como fiestas patrias, siempre ha estado asociado más a las fiestas urbanas, pero septiembre es un mes muy importante para nosotros. Claro, claro, qué interesante además esa mezcla, ¿no? Digamos, partir con lo religioso y después aparece todo este otro tema, comillas, ¿no es cierto?, de la construcción de la nación, porque en el fondo ahí está, digamos, el tema del 18, ¿no? Oye, Sí, Gustavo, y en Los Vilos, ¿cómo era esto? ¿Qué recuerdos tienes tú Bueno, cuando es niño? innegable volver a recordar mientras cuenta la historia Marcela y Andrea, porque al final uno se va trasladando a la niñez y va recordando etapas de lo que uno fue pasando. Yo en realidad tengo que describir, dentro de mi vida, en mi experiencia, tengo 3 etapas referentes al 18. En la primera instancia, antes que falleciera mi madre, antes de los 10 años, cuando yo tenía 10 años, nosotros vivíamos una situación muy precaria, por lo tanto, la fiesta del 18 de septiembre como tal en esta localidad para la gente que estábamos en esa situación era muy compleja, no se hablaba de asado, no se hablaba de grandes comidas ni nada de eso, sino que la entretención era ir el día 19 a un sector que se llama de Los Vilos, que es Quereo, que es donde se hacía la típica pampilla. Entonces Ya. era como un niño, como el grupo del barrio, juntábamos varios niños, nos íbamos como una especie de excursión a ver cómo disfrutaban las familias del pueblo que hacían estas fiestas de la Pampilla. Una vez que ya, y más que nada eran juegos, el desfile, claro, el desfile era clásico, sobre todo en los pueblos, pero uno participaba del propio desfile. Uno tenía que ir a desfilar, se ensayaba 2 meses antes. Yo vengo de un colegio de monjas, por lo tanto había un tema bien Riguroso. riguroso del desfile, claro, entonces era bien complejo ahí, pero se vivía esta fiesta justamente del desfile, ya después era, qué sé yo, un almuerzo familiar, en el caso de nosotros era un almuerzo sencillo, familiar y ya. Después cuando ya yo estoy en la segunda etapa de mi vida que le contaba, ya sobre los 10 años, viví una
experiencia distinta con mi tía, porque mi tía es una mujer, sin ser profesional de la cocina, creo que es la mujer más profesional de la cocina. O sea, ella tiene unas recetas, tiene un tema impresionante en referente a la cocina del mar sobre todo, y eso en la pastelería. Por lo tanto, en esas fechas siempre habían esta cosa de pastelitos dulce de la ligua, todo fabricado por ellos, alfajores, qué sé yo, brazos de reinas pequeños, y todo un buffet ahí de comida referente al mar. O sea, ahí teníamos las patas de jaiba, calentadas al vapor, con salsa verde, con mayonesa, los locos, que en ese tiempo acá eran muy abundantes, pescado frito, más cosas referentes al mar, y lo que más se ocupaba como asado era el tema de hacer pollo o trutro asado aquí, en esa etapa de mi vida. Entonces no era muy el tema de hacer un asado como propiamente tal, porque en esos años también los recursos escaseaban, no todos tenían una cantidad de recursos para poder hacer un gran asado como se hace hoy en día. Y después, cuando yo ya me caso y voy conformando mi familia, me encuentro con la realidad de la familia de mi señora, donde ellos vienen de un sector rural que es de Mincha Sur. Por lo tanto, allá estaban ya más ambientado todo el tema de los asados, la típica cazuela de salones, el cabrito al jugo, el cordero al jugo, cordero asado, cordero a la parrilla. Entonces ya ahí empecé a vivir otra experiencia, después ir a la Pampilla. Yo con ellos empecé a ir a la Pampilla con mi familia, con mis hijos ya. Empezamos a tomar esa habitualidad de ir a la Pampilla a disfrutar de lo que significa esta festividad. Y en la adolescencia también era el tema de visitar las ramadas. Nosotros, Sí, por la ramada, claro, claro. acá en Los Vilos, una de las particularidades es que en su momento había muchas ramadas, llegaron a haber 4 o 5 ramadas en el pueblo, entonces era una cosa de ir mirando en cada ramada y a cuál uno iba a entrar. Claro. Más o menos eso es como mi experiencia en lo que significaba el 18. Y en el liceo acá, en el año 96, 97, se inician estas festividades de los colegios, que parte el Liceo de Los Vilos, que, ¿cómo se llaman? Como la kermés. Ya. Y parten con mucha fuerza el liceo, que teníamos en ese tiempo, éramos 1.400 alumnos del liceo, por lo tanto eran unas kermeses gigantes donde había mucha venta de empanadas, de anticucho, de plato único y todo. Y eso después en el largo del tiempo se fue masificando, y llega un tiempo, justamente como decía Andrea, acá septiembre, antes de pandemia, comenzaba como del primer fin de semana de septiembre con estas kermés, porque se organizaba el mes de acuerdo antes del 18, de toda la semana, todos los días de la semana había una kermés por distintos colegios. Entonces se provocaba esta historia bien entretenida, que todo el mes antes del 18 uno iba comiendo anticucho por cualquier lado. Una súper comilona. Así es. Sí. Qué buena. Oye, Gustavo, y por ejemplo, con respecto a eso que pasaba, bueno, del espíritu en el liceo, de hacer estas fiestas, etcétera, ¿tú crees que han habido muchos cambios? Tú algo nos esbozas también en tu propio relato, pero con los modos en que se celebran hoy en día estas fiestas. Bueno, más encima, hoy marcado por la pandemia, estas aperturas medias extrañas. Cuéntanos un poco, ¿cómo lo visualizas tú esos cambios en esta celebración tan emblemática, digamos, a nivel nacional? Yo creo que la pandemia nos vino a dejar un antes y un después en todo, porque aquí en un año normal nosotros ya hubiésemos estado, el municipio se organiza, de cualquier tipo de gobierno que pasa por el municipio, siempre se organizan las festividades de las kermés del 18 de septiembre, o sea, las kermés de septiembre, que son un hito importante dentro de la comuna, porque dan a conocer cada colegio, a la vez también la misma comunidad, las juntas de vecinos, generan una kermés en su propio lugar y van generando recursos para la misma organización. Entonces es un tema súper bonito y súper popular y súper cultural, porque también hay mucha música, hay muchos grupos. Creo que como volver a reiterar el antes y el después, la pandemia hoy día nos deja en una parada muy
muy alejada por la prohibición del contacto. Entonces, hoy en día creo que, y para todo ámbito, esto, sobre todo para nuestro rubro que es la gastronomía, va a haber un antes y un después con esto, porque creo que las medidas que van a seguir no van a ser por este periodo, sino que puede que se cambie incluso hasta el reglamento sanitario para el futuro. Entonces, es un tema bien complejo ahí, creo que ojalá que no se pierda el tema de la chilenidad, ojalá que no se pierda nuestra identidad de este tipo de celebraciones. Al final, nosotros seguimos siendo un país súper fome comparado con los otros países de Latinoamérica, y creo que este mes y el 18 de septiembre nos entregan un tema muy propio. Es lo que tenemos de carnaval, digamos. Exactamente, en nuestro carnaval. Otro desborde. No vamos a bailar samba ni nada de ese tipo de cosas, pero nuestras ramadas, nuestras kermés, nuestras fiestas familiares, esa es nuestra festividad y esa es nuestra alegría y nuestra identidad. Y tenemos que reconocerlo como tal. Podemos ser fome durante los otros meses, pero en el 18 de septiembre es nuestro tiempo, es nuestra celebración. Y creo que eso es una de las cosas que debemos cuidar, debemos potenciar y debemos hacerlo más nuestro aún. Creo que por las distintas situaciones que estamos pasando como país, hay veces que nos tratamos como de alejar de eso, y creo que es todo lo contrario, debemos unirnos mucho más a nuestras tradiciones, que es nuestra vida y lo que es nuestro pueblo. Sí, pues sobre todo son los espacios de encuentro también comunitarios, familiares, con los amigos en este tipo de fiestas. Entonces, por ejemplo, no sé, Andrea, ahí en Chiloé, ¿cómo ha sido, cómo has percibido tú estos cambios en las celebraciones, en este mes también tan complejo? Sí, les contaba que acabo de venir de la plaza, que bueno, las plazas en Chile son el punto de reunión, entonces sonaban las cuecas y estaban los artesanos exponiendo y todos estábamos como muy felices de volvernos a ver, a reencontrarnos, como, el hecho de ocupar el espacio público, que también fue una pérdida importante, ustedes saben, en pandemia. Entonces eso ya genera, ya, nos estamos viendo, a lo mejor todavía no podemos estar tan cerca, pero todo el colorido que significa estas fiestas patrias, que es la artesanía, que también ellos perdieron un rubro importante, así como la gastronomía, todo, digamos, de a vuelta de a poquitito, ya se siente como en el ambiente que estamos un poquito recuperándonos, ¿cierto? Ya se ve la luz un poco al final del túnel. Y sí, estaba pensando en lo que decía Gustavo, en nuestra fomedad chilensis y lo que representa septiembre. A mí me tocó pasar unas fiestas patrias en Argentina por un seminario, ¿no? Perdón, las fiestas patrias de ellos, y no se sintió para nada, pero ¿cómo? Y ahí me sentí pero muy, muy contenta de ser chilena. Pero ¿cómo? No, ¿verdad? ¿Qué cosa es esto? La fiesta, no, 2 días y no había muy poca información. Entonces ahí igual yo reconocí que tenemos un elemento, como dice Sonia, medio carnavalesco de septiembre de desborde, que es muy importante defender, potenciar y recuperar. Pero aún así todo, no me cae tanto el poncho de Gustavo, porque aquí en Chile la verdad es que tenemos excusa para todo. Aquí los santos, los cumpleaños, que San Juan, que el carnero de chancho, que los corderos, aquí siempre hay una excusa, pero más desde el ámbito familiar, donde siempre hemos estado, digamos, celebrando eso. Pero como gran celebración, sí coincido, como lo público es septiembre, y como te decía, sí, pues todo lo que significó fondearnos literalmente, ese fue el concepto utilizado por ellos en casa. Yo creo que, espero, ¿cierto?, nos haya hecho tomar conciencia de lo valioso que eran esos espacios, esos momentos, y que no debemos perderlo. Pero yo creo que aquí hay un doble riesgo. Me asusta mucho también que haya un gran sector de nosotros que se haya acostumbrado, digamos, a este encierro, a prescindir. Eso también nos puede ocurrir como sociedad. Y lo otro, ¿cierto?, de volver a recuperar y que nos autoconvoquemos y salgamos y volvamos a bailar. Necesitamos la fiesta, la música. Y todavía yo creo que estamos en una etapa por los miedos, ¿cierto?, de ir a comprar algo y volver a la casa, digamos, de hacer un pesadito y volver a la casa. Va a ser todavía un largo proceso. Y también tengo mis temores
en ese sentido, lo que nos puede pasar a nivel como psicológico y comportamiento de empezar, de habernos acostumbrado a prescindir de lo social, que es tan importante en el tema de la fiesta. Eso. Sobre todo de estas fiestas. Y Marcela, ¿cómo ha sido ahí la vivencia en Talca, además, que es zona central, digamos, que hay tantas celebraciones, etcétera? ¿Qué cambios has visto tú y, bueno, ahora en el contexto actual en el que estamos? Bueno, yo creo que esta pandemia, inimaginable también, que ha sido un paréntesis en nuestras vidas, pero también lo que quiero destacar y rescatar de que en la esencia del chileno llega septiembre y que es un mes dividido, que aun cuando es un mes tremendamente dividido, cortado a cuchillo en dos patrias, también hay una esencia de celebrar el 18 y celebrarlo de la forma en que, si bien es cierto que lo público, las fondas, las ramadas, como le llamamos nosotros aquí, las ramadas, no es posible por el tema de la pandemia, pero sí cada persona o cada familia se prepara para reencontrarse, tomando los resguardos, tomando también todo ese, los cuidados, por cierto, pero hay una preparación incluso desde comprarse un zapato nuevo, de lucir también una prenda nueva, en fin, de que los niños estén bien vestidos, que me pasa algo ahí que yo recuerdo que yo estaba con mi hija muy pequeña, yo vivía en Chillán en esa época, y mi hija tenía 2 años, y yo ahorré para comprarle zapatos para el 18. Entonces, eso de, más que la vestimenta, es el sentir de celebrar una fecha especial también. Y se celebra bien vestido, uno va a una celebración, va a una fiesta, ¿ya? Más que el hecho de lo material. Y se celebra también en comunidad. En comunidad en este momento la comunidad está conformada por el núcleo familiar, ¿ya? Porque lo público en este momento no es posible, ¿ya? Yo pienso que todo en la vida puede ser recuperable y siempre es una suma y nunca una resta. Nosotros no podemos tener a la pandemia como una resta de nuestras costumbres, sino que vamos a ir también incorporando también otras formas de ir celebrando y celebrándonos. El celebrar, primero, la sobrevivencia. Nosotros somos sobrevivientes de una pandemia. El sobrevivir. Hay 40.000 personas que perdieron la vida en nuestro país y que a cada uno de nosotros y de nosotras nos tocó un conocido, un familiar, una persona amiga, un colega, alguien cercano, con quien tú trabajabas, en fin. Y pienso yo que esto también, la forma de vernos, de sobrevivirnos también a algo que ha sido tan extremo, tan duro y tan difícil. Pero siento que se ha ido, o sea, de a poco se ha ido recuperando. Talca es una ciudad que tiene espacios muy bellos, como el Cerro de la Virgen, como esa alameda maravillosa, como la Diagonal, donde hay algunos restaurantes que sacan sus sillas, sacan sus mesas y sus sillas a la vereda. Entonces también hay una apropiación bella del espacio público, para decir, estamos aquí, ven, comparte, aquí al aire libre, tenemos esta seguridad para ti, ven a degustar nuestra gastronomía.
Entonces, de a poco se ha ido recuperando también esos espacios, lentamente, por cierto, pero lo que yo quisiera también destacar es la recuperación también de la familia. De juntarse en un patio de casa, de juntarse en un paseo familiar, de juntarse en un campo, en un patio, o sea, o en los antejardines, que han sido también como los living, como los espacios, las salas de estar de las casas, los antejardines entre rejas, yo así me veía con mis hijas al comienzo, también fueron espacios nuestros. Entonces, son otras formas, pero son otras formas de habitarnos, pero yo creo que cada forma nos ha hecho también crecer y mirar también la vida y de querer también de agradecer. Yo creo que sobre todo en esto hay que agradecer estar vivos. Sí. Eso Sí. creo Qué lindo, qué potente lo que dice Marcela, y qué lindo, y bueno, me interpreta plenamente ya lo que dice. Y quisiera tirar un hilo antiguo, ya, un hilo antiguo, digamos, porque cuando hablaste esto de los zapatos, ya, bueno, yo aquí soy la mayor de ustedes, ya, y entonces cuando nosotros éramos niños, ya, había todo un tema que era, bueno, se decía en el campo cacharpearse, ¿no? Había que estar muy, muy, muy bien vestido, digamos, para celebrar el 18, pero además las casas se pintaban, ¿ya? Entonces había toda esta cosa de la primavera, y de ahí yo también quisiera hacer el hilo con este carnaval, ¿no? Porque en el fondo es muy posible, digamos, ¿no es cierto?, que durante las épocas coloniales estos carnavales, ¿no es cierto?, que se hacían, y estas fiestas, que muchas veces fueron, ¿cómo se llama?, censuradas, ¿no? Van a ser censuradas después con la República. Yo siento que el 18 es como esta celebración de las fiestas patrias, es como todo, lo que decía Gustavo también era muy interesante, porque es como que toda esa fomedad, digamos, ¿no? Y esa cosa, oh sí, es que los chilenos somos los ingleses de América Latina, ¿ya? Porque, no, claro, no tenemos estos carnavales, no tenemos estas fiestas, las corridas de toros, por ejemplo, las abolimos, ¿no es cierto? Muchas de los juegos, ¿no es cierto?, que teníamos. Entonces, claro, el 18 forma parte, ¿no?, de esa, como podríamos decir, ese espíritu también, ¿no?, de alegría, ya, que nos da lo que todos ustedes han planteado acá, que en el fondo es como esta congregación, ¿ya? Muchas veces yo creo que la gente no tiene ni idea cuando, no sé si han visto de repente hay programas y les preguntan, ¿qué se celebra? Bueno, sí, claro, no sé, las fiestas de la nación, o Chile, pero hay gente que no tiene idea de la historia, o sea, ni saben, ¿ya?, qué es lo que se está celebrando realmente, ¿no? Es lo que ustedes dicen, es juntarse, ¿no es cierto?, es hacer este espíritu colectivo. Entonces, bueno, dentro de eso también quisiera como hacerles una pregunta a los tres ahí, que tiene que ver, digamos, justamente en cada uno de sus lugares. ¿Qué ven ustedes como emblemático en términos de comida? ¿Cuáles serían los emblemas? Así como, esto sí se come para el 18. Marcela, cuéntanos. Bueno, hay que partir por la empanada. O sea, claramente nosotros tenemos una cultura de lo que es la empanada, y sobre todo para el 18, sea de horno, frita, en fin. Yo creo que la comida también, sobre todo el tema de la comida del asado. El asado también es esta cosa de estar frente a una parrilla y estar allí picoteando o estar también conversando, tiene que ver con eso, pero también hay algo que es las ensaladas, la ensalada chilena, que es muy característico también de esta zona. Para nosotros el chancho en piedra, que es en Talca, es tremendamente característico, te fijas, o sea, el chancho en piedra, el asado, la empanada y la cazuela de ave al día siguiente, o bien al día siguiente el ajiaco. Se usa mucho aquí en esta zona, después del asado, al día siguiente un ajiaco para componer o recomponer la, la caña, como bien chilenamente se le dice.
y creo que por ahí podría yo destacar esas comidas acá, por lo menos en esta zona. Y Andrea, en Chiloé, ¿cuáles serían como las cosas así más características de comidas de esta fecha? Sí, bueno, la empanada también muy presente, pero yo diría que el plato como protagónico, también más local, es el tema de la cazuela de gallina y la gallina de campo. Hay como un ritual detrás de sacrificar una gallina. Hay algo muy interesante, ¿no? Es como se celebra, entonces se carnea la gallina. Sí, yo rescato harto el tema de la cazuela y las empanadas. Ajá. Y son Sí, empanadas, mayor tradición, claro, mayor tradición culinaria por todo lo que yo te he mencionado, no, pero sí el carnear, ¿cierto? La gallina en una rica cazuela antes de la empanada. No se come como empanada sola, tiene que ser con la cazuela de gallina. claro, claro, qué buena. ¿Y las empanadas son empanadas de horno o de qué tipo de empanadas? Estamos más familiarizados con la empanada frita, pero también la empanada de horno, sí, ya se hace con harta fuerza, no muy distinto a lo que en otras partes del país, por algunos con así. Es que aquí nos gusta mucho el tema de las pasas, las aceitunas, somos como con el tema de la carne. Estaba pensando en lo que tú dices del carnaval en septiembre, y sí, pues lo que decía Marcela, el hecho de que huela carne, de que oliera carne. Sí, eso es el Fiestas Patrias, la Sí, carne asándose o la empanada de carne. Sí, 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 no es Fiestas Patrias, pues sí tiene que oler a carne. Sí, mire qué claro. interesante eso. Sí, Estoy sí. aprendiendo mucho con ustedes. Sí, yo creo que, ¿cómo se llama? Si uno oliera todo Chile de norte a sur, lo que olería sería justamente, ¿no es cierto?, ese olor a la carne asada o a la carne cocinada, ¿no? Sin duda, sin duda. Perdona a los veganos, pero sin Sí, ese olor ¿no? no hay Fiestas Patrias. Sí, lamentablemente es así. Y Gustavo, ¿cómo es en Los Vilos? ¿Cuál sería el plato o los platos emblemáticos de allá? Bueno, acá, partiendo de la empanada, ustedes saben que las empanadas tienen, en la distinta geografía de Chile, tiene distintas formas de hacerla, distintos tipos de cocciones, frita, al horno, unas con el pino, con la carne cocinada, después cortada, otros con la carne cortada frita y con asar el pino. En el caso nuestro tenemos un emblema que es la empanada de carne molida, pero dulce, pero no endulzada con pasas, sino que endulzada con azúcar. Y esta la hizo, bueno, con Sonia lo conocimos, la familia Urochaga en la panadería del Carmen, que es una panadería Sí. típica de Los Vilos, que partió con esta idea de una empanada dulce, y debe llevar fácil 40, 50 años esa empanada aquí en Los Vilos, hecha de esa forma, y es una tradición vileña los días domingos, después de la misa, después de la iglesia, después de cualquier cosa, para comprar una empanada dulce a esta panadería. Y ya los que ya después nos hemos metido en este tema, ya llevamos en la sangre que la empanada de acá de Los Vilos tiene que ser dulce. Por lo tanto, cuando uno hace la venta hay una proporcionalidad de un 70-30, 70% empanada dulce, 30% empanada salada, pero con la carne molida. Lo otro, aquí, como es una zona de pescadores, una zona bohemia, obviamente, de este trago en la época de septiembre, ya sea la chicha de uva, o bien acá hay un especie de vino que viene de Salamanca, que se llama Chacolo. Es un vino dulce, con un poco más áspero, y eso en esta época. Se vende ya a partir de septiembre y se empiezan a generar estos típicos tragos en los carretes que se han dado ya en todo septiembre y alcanzan a cualquier tipo de chicha con vino tinto. Y ese es un trago típico cuando uno ya está carreteando con estos productos. Y otro, el asado, y hay una cosa del asado que creo que es muy particular, que el asado logra congregar a las comunidades, porque muchas veces, y lo que nosotros tenemos como chilenos, que a veces, oye,
al supermercado y me encuentro con un amigo que no veía hace meses. Oye, voy a hacer un asado, vamos a mi casa. Entonces empieza a congregar esto de estas comunidades, armar, más que el asado en sí, es el que con esta preparación yo puedo llevar más gente a mi casa para disfrutar un momento. Compartir en la parrilla, independiente si hay mucho o poco asado, pero al final el tema de hacer, hay veces que uno va a asar un choripán nomás, y el choripán, y eso también aquí, el choripán, pero con el pebre, también es bien, es como dentro de las cosas típicas de aquí, y nosotros como estamos a 2 horas de Santiago, hay como muchas tradiciones de Santiago que se traen acá a Los Vilos porque estamos a poca distancia, entonces llegan muchos turistas santiaguinos que llegan con alguna otra cosa y se van adaptando dentro del mismo pueblo. Y al otro día, el día 19, acá o está por una parte el ajiaco o los caldos que sean referentes de la gente del campo que llega a Los Vilos, que hacen estos caldos de salones o con el cabrito al jugo, ese tipo, o ya lisillanamente nosotros somos los mariscales, una paella marina, un cocimiento o algo relacionado con un caldo del mar que hace la recomposición de la caña. Lo otro, sí, toda la razón con Gustavo, lo del asado que congrega mucho. Y lo otro que quiero destacar también son los dulces chilenos. Yo recuerdo, o sea, mi abuelita hacía las empanadillas de pera, del peral de su patio, y los huesillos. Los huesillos, que era el mote con huesillos, pero mi abuelita pelaba el durazno, que era un durazno muy característico de la zona, y lo ponía a secar, y este mismo huesillo que ella lo guardaba, como estos frutos de guarda, y después hacía huesillo, y ella era la que pelaba también el mote. Entonces, si nos vamos, o sea, hacia la familia, en este caso, que yo lo destaco, no quiero hablar desde mí, pero hablo de estas mujeres, de estas madres, de estas abuelas, de nuestras ancestras, de nuestras antepasadas, que en el fondo fueron forjando también toda esta gastronomía en torno también a lo que había a las celebraciones. O sea, en los huesillos se guardaban para una celebración, como el 18. Las empanadillas de pera era para una celebración, como en el caso del 18. Los chilenitos o los alfajores, el turrón de vino, que era una cosa deliciosa. La leche asada. La leche maravilloso. Asada. Lo otro son las peras, porque están los huesillos. Están los huesillos secos, pero sí. También están las peras, que yo solo conocí con mi suegra, claro. En el sector de Mincha, la pera de Pascua, se seca y se utiliza igual como el mote con huesillo, pero se cocinan, en vez de ser mote con huesillo, es mote con pera. Claro, y también una preparación. Claro, y la otra preparación que se hacía, o sea, es que eran realmente extraordinarios, el enguindado y el mate con malicia, el mate con malicia, con un poquito de aguardiente, y el enguindado también, que se abría este enguindado que se guardaba durante todo el invierno y se abría para estas fiestas, el enguindado y su bajativo, es una copita para el bajativo también. Entonces, o el cocho, el ulpo, también el era ulpo, como que, claro. el ulpo, que era más líquido, que se comía en la mañana, claro. O la chupilca, que chicha con harina tostada, también era una cosa que se consume harto para los 18. Y sobre los postres, claro, hay hartos postres, o sea, hay tradición. Yo, aquí en Los Vilos, como es un tema más del sector de mar, eso eran como los postres típicos, era el mote con huesillo, la leche asada o la leche nevada. Que se la leche nevada también. Claro, por el lado de mi suegra ya... ¿Ah? El macho ruso. Sí, por el lado de mi suegra están estas peritas, están el turrón de vino, y el pan de huevo. El pan de huevo, claro. Es muy tradicional también para esta zona, el pan de huevo hacerlo para esta fecha.
Sí. y se hace de dos formas. Hay algunos que ya la hacen con más cantidades de yema, otros lo hacen con el huevo completo nomás, ya hay menos recursos, pero queda muy levadura con solo polvo de hornear nomás. Sí. Interesante porque en el fondo me gustó eso que dijo la Andrea adelante, que se vuelve el 18, pero pareciera que esta fiesta también es multisensorial, es multi todo, están los gestos, están los olores, están los sabores, los múltiples sabores también. Justamente les iba a preguntar que nadie había hablado de los alcoholes para el 18 y eso sí que son importantes también, así que qué bueno que lo tocaron, que no hay que olvidarlos, digamos. Y les quería preguntar un Sí, poco... el alcohol reúne, aparte de congregar más gente, provoca también esta unión familiar, de rescatar los problemas, arreglar los problemas dentro de la familia, porque ya cuando se está medio arriba de la pelota ya se empiezan a abrazar y a perdonar y a hacer una infinidad de cosas que es como la esencia, creo yo, de nosotros como chilenos, que cuando ya pasamos a un estado más etílico más avanzado, los recuerdo y empezamos a abrazar a quien está al lado. Yo no sé si será en otra cultura igual, pero por lo menos uno lo ve así en Chile. Yo lo otro que quiero rescatar, que todo se hacía, o sea, todo partía desde la casa, como decía la Andrea, o sea, se criaba el pollo, se criaba la gallina, y era una ocasión en el fondo, matar a un pollo, era una celebración. Pero también, por ejemplo, el enguindado era el guindo, o sea, se ponían a secar las guindas en el techo, como se ponían a secar los huesillos o las peritas, o sea, todo se hacía desde la casa. Las guindas secas para hacer el enguindado, el aguardiente, había un sistema también de trueque, te fijas, entonces todo se hacía también porque había también mucha escasez y mucha precariedad también. Estoy hablando desde el campo, desde lo más precario, o sea, desde lo más de la falta de recursos muchas veces, que en un patio tenían un guindo y en el otro patio tenían pera y se intercambiaban. Entonces también eso que forma también de ir celebrando en comunidad también. Sí, totalmente. Y queríamos, porque estábamos hablando de lo que ha sido, pero queríamos obviamente preguntarles cómo va a ser, qué van a comer ustedes en estas fiestas, digamos ahora, en estos días de 18. Quizás ahí, Andrea, que te veo por ahí, ¿qué vas a comer para estas fiestas? Sí, mi mamá nos estaba contando ayer que había encargado corderito nuevo, primeros corderos. También el cordero aquí está asociado como a lo primaveral, así que vamos a comer el cordero, que no es muy típico comerlo, y empanadas que ella hace muy ricas, así que, pero no vamos a comer por el cordero, tiene un simbolismo muy especial el cordero, ser los primeros, papas primerizas, y sin cazuela no se come nada, tiene que haber cazuela, y generalmente las carnes se dejan después de las 15 horas. Sí. Y también quería que en torno a la vida, al alcohol, hablamos de los desfiles también, pero es muy importante la fiesta, y la fiesta es música, y la música es baile. Es algo que todavía no vamos a poder recuperar, pero que conversando con mis tías, y lo tenían como muy, muy vivo, o sea, el hecho de ir a una ramada o ir a estas fondas era entendido, o después, ¿cierto?, tomar un bebestible era asociado a bailar cueca. Me llamó mucho la atención lo que me dijo ayer cuando decía, pero yo bailaba la otra cueca. Y yo dije, ¿cuál cueca? O sea, no la cueca de ahora, la otra cueca. Yo dije, su cueca, que es todo un tema, ¿cierto?, que da para otro programa, de esta como cierta invasión de símbolos patrios, de traje, de lo que es la cueca chilena, y como mucha gente ve eso como baila otra cosa, lo que uno sabía hacer nomás, pero sí, pues se acordaba mucho de
de las bandas locales, de los acordeonistas que hacían que gente bailara sin parar 7, 8 cuecas y después entonces se iba a comer algo y a tomar algo. Eso era tan importante el rol también de los músicos en todo este encuentro. Ya más pensando no en lo familiar, sino en estas fiestas comunitarias, que eran o en las sedes sociales o en las tradicionales ramadas que por mucho tiempo se vivieron aquí. Sí, po. Sí, es verdad, la música, así como huele el 18, uno empieza a escuchar el 18 también, cuando se avecina. Y Marcela, ¿qué vas a celebrar tú? ¿Cómo lo vas a celebrar este 18 este año? Este jueves, o sea, yo voy a estar en Putú, voy a Putú, voy a mi tierra, voy con una de mis hermanas y nosotros vamos a comer un asado, pero tenemos antes un aperitivo, que es un quesillo, un queso fresco, que le echamos un poquito con una chancholla y unas ricas empanadas también. Y por cierto, un asado a la chile, un asado con una ensalada a la chilena, tomate con un poquito de cebollita. Y yo creo que también da para otro capítulo, porque me recordé ahora respecto de esta comunidad, son los rezos. Yo no sé si lo han hablado ustedes en alguna... No. Los rezos. Los rezos son cuando muere... Bueno, mi tía, que falleció, mi abuela, esta abuela tránsito, era partera, era componedora de huesos, era cocinera, y mi tía era santiguadora y era rezadora. Y después que muere una persona, por lo menos en el campo, a los 7 días uno tiene que rendirle un homenaje rezándole con 9 rezadoras, ¿ya? Y voy un poco a la comida, ¿por qué? Porque nosotras, los familiares, que en este caso éramos las mujeres, todas las hermanas coreanas, tenían que atender a las horas todo el día, desde el desayuno, el almuerzo, la 11 comida, y por cierto, con un enguindadito, con una mistela, con un ponchecito de frutilla, etc. Eso. Claro. Eso es muy propio por lo menos de mi tierra, de Putú, los rezos. Y bueno, vamos a tomarlo ahí para poder retomar esas tradiciones que sabemos que se dan en muchos lugares Excelente de España tema también. que puso Marcela. Sí. Sí. La comida en torno a los ritos mortuorios, un excelente tema. Tenemos varios capítulos más de la Once Guache que hacer, ya han salido aquí claramente. Vamos anotando ahí las sugerencias. Y Gustavo, cuéntanos un poco, ¿cómo vas a celebrar tú este 18? ¿Qué van a comer en tu casa? Bueno, nosotros ya nos estamos organizando con mi señora y mis hijos y vamos a consumir comida más que nada tradicional chilena. Estamos pensando vamos a partir obviamente con la empanada, pastel de choclo, los caldo, cazuela, vamos a hacer un par de postres, vamos a consumir harta comida ahí y su asadito, que es como más que nada, creo que es el momento de que uno puede ir creando estas tradiciones que a uno le crearon cuando chico. En el caso mío no eran muchas las tradiciones por la precariedad de los tiempos, pero está en mi responsabilidad que mis niños tengan ese recuerdo para que ellos los vayan transmitiendo a través de los tiempos. Que hay veces que uno mismo tiene que ir creando las tradiciones dentro de la familia. Y está en esto, en esa estoy de poder ir creando o poder ir haciendo las distintas comidas tradicionales para que ellos prueben, para que cuando estén grandes se acuerdan y digan, me acuerdo con este olor me trae el recuerdo de cuando mi papá cocinaba el pastel de choclo, o es el mismo olor de la empanada o de la cazuela. Entonces, esa es la idea de que estamos nosotros con mi señora en ir creándole esta festividad, aunque sea una vez al año,
que sea en este mes, pero que ellos vayan ya sintiendo esta tradición para el resto de su vida, mientras nosotros estemos vivos y estemos en condiciones de poder ir haciendo todas estas cosas. Sí, qué maravilloso lo que dice también Gustavo, porque efectivamente estas memorias, que son memorias familiares, son memorias sociales, tienen que ver, digamos, con los olores, tienen que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Que es tan fuerte, así como dándonos, digamos, ¿no es cierto?, esto de las golondrinas, ¿no? Ya de la abuela, Sí. todo eso constituye una memoria muy profunda y que como vemos es particular, es de las familias, pero es en estos momentos, digamos, sociales en los cuales nos reconocemos también como una comunidad, ¿no? Entonces eso me parece como muy importante. Y bueno, Y lo otro creo que hay un tema, por ejemplo, cuando una vez discutía con un chef argentino y le decía, oye, si nosotros somos, me decía, nosotros somos los reyes de la empanada. ¿No? Y decía, ¿cómo? O sea, ¿pero cuántos tipos de empanada ustedes tienen? No, la empanada de carne. Mira, nosotros en nuestro país tenemos empanada de acuerdo al sector de lo largo que es Chile. O sea, tú hoy día vayas a probar una empanada en Chiloé, es totalmente distinta a la de Santiago, a la de Concepción, a la de Arica, a la de Coquimbo, a la de Los Vilos. Son todas distintas. Entonces, nosotros tenemos una memoria gustativa más enriquecida, quizás que nuestros vecinos, que otro país. Lo mismo nos pasa con el vino. Nosotros probamos muchos tipos de vino de distintas calidades, aunque las calidades más bajas son muy buenas para otros países. Entonces, pues nosotros somos muy, podemos decir, probar un vino y decir, oye, este vino es malo, o este vino es bueno, porque tenemos esta memoria gustativa de comparación. Y uno es lo mismo cuando uno come un pastel de choclo y dice, este pastel de choclo no es tan bueno. Claro, porque uno tiene en la memoria el pastel de choclo de mi mamá, de mi abuela, que sí era bueno, y uno lo trata de llevar a comparar con ese. Entonces, no, este pastel no es bueno. Entonces, eso es lo que nos provoca esta memoria gustativa, que es lo que nosotros uno debiera ir rescatando y a la vez también ir desarrollando y enseñando para las generaciones. así es, así es. Bueno, se nos ha pasado volando la hora y quisiera antes de terminar, quisiera hacerles una pregunta que ha estado presente, pero me gustaría, digamos, ver como ustedes, en el fondo, cuáles también los significados que para cada uno de nosotros y nosotras, digamos, tiene ya esta fiesta, sobre todo también retomando lo que decía la Andrea, ¿no? Y lo que dijo también la Marcela, septiembre. Septiembre está marcado para nosotros, los chilenos, chilenas, ya está marcado por muchas cosas, incluso si uno lo piensa desde los inicios de la conquista, un 11 de septiembre, digamos, fue que Santiago fue asolado, digamos, por el mundo mapuche, ¿no? Y hubo ahí toda una batalla muy compleja que se dio justo en el 11 de septiembre. Entonces, septiembre siempre está marcado. Para ustedes, ¿cómo ven estos los significados, ¿no? Que se mezclan, ¿ya? Marcela. Bueno, es un mes dividido. Yo lo dije antes, es un mes cortado a cuchillo. O sea, para mí eh, hay un tema ahí muy fuerte en realidad que me toca mucho. Y la verdad que ocurre como ocurre con la vida, en que muchas veces uno se enfrenta a fechas en las cuales son tremendamente felices y en las mismas fechas te toca y tienes que llorar a tu querido. Y por otro lado, está otra fecha en la cual tú tienes que celebrar algo que tú amas, algo que tú quieres, que en este caso que es tu tierra, que es tu patria. Yo hablo también de patria, pero hablo también de matria. Esta matria que está dada también por la familia, yo lo hablo también desde la matria, desde las antepasadas, desde nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras antepasadas que nos sostienen. Entonces, siento que de alguna forma esta energía o estas ganas de celebrar
también estamos celebrándolas a ellas, todas estas grandes mujeres que entregaron y nos entregaron todo, o sea, nos entregaron desde sus convicciones, desde sus consejos, sus palabras, sus comidas, sus tradiciones, sus ruegos, sus penas también. Entonces, yo creo que este mes de la patria, este septiembre, es también es como es como la vida también que nos ha tocado, que es como también encontrarse con lo bello y con lo trágico también. Es como estos día a día. Entonces, sí, yo creo que para cualquier chileno o chilena este mes es muy, muy, muy difícil. Muy, muy difícil, pero también es un mes que nos provoca una energía que es bien sublime, inconmensurable quizás, no sé cómo definirlo, porque es como lo indecible, que tú no puedes decirlo, sino que solamente tienes que sentirlo, sentirlo. Sí, Sí. sí, súper, sí, sí, es verdad. Y tú, Andrea, qué te pasa, digamos, con estos significados? Sí, sí, septiembre es complejo por todo lo que ha dicho Marcela y además para nosotros cuando en septiembre, ¿cierto?, nos vemos enfrentados en la escuela, digamos, a esta historia patria y nos encontramos, ¿cierto?, con cuál fue el rol de Chiloé con respecto a la independencia y por supuesto que es conflictivo, como Sí, nosotros pues, estuvimos del lado del ejército español luchando contra los chilenos, entonces ahí se nos genera como un cortocircuito extraño, o el claro. cómo nos ven, uno empieza a entender muchas cosas, pero finalmente también lo que han dicho ahí, tampoco estamos en búsqueda de tantas motivos, ganas de celebrar. Para nosotros septiembre también está marcado, como les decía, por las festividades religiosas que aquí marcaban un punto de inflexión en el sentido de la reunión social comunitaria. Entonces está marcado también en mis recuerdos porque era la vuelta, el regreso de nuestros padres, de nuestros tíos, de los viajeros de la Patagonia. La mayoría de nosotros crecimos sin los hombres en la casa. Fueron Sí, pues, obligados, digamos, a emigrar. Entonces septiembre, por estas fiestas patronales que eran muy importantes porque venían a pagar manda, digamos, a agradecer, estaba marcado por volver a esas presencias, volver a reunir, ¿no? Entonces tiene un matiz ahí muy importante de volver a vernos en comunidad. Es como si hubiera pasado una gran estación, aunque aquí invierno son los 364 días del año, pero es como que casi más de medio año pasó más en el espacio íntimo, agrícola o campesino, ¿cierto? Y estas fiestas que marcaban el inicio de septiembre están marcados por salir, entonces al espacio público que era religioso y después coronado, entonces por las fiestas patrias que, como les decía, habitar, salir, mostrarse, la primavera, entonces está mezclado con eso que es mucho más trascendente a la hora de querer celebrar que nuestro rol particular en la historia de la independencia de Chile. ajá. Genial, claro, claro. Es una vivencia bastante más compleja y Sí, distinta, digamos, la que tenemos en el lado, digamos, del continente, así llamémoslo es. así. Y tú, Gustavo, qué significados, qué cosas, digamos, te pasan a ti con este Bueno, septiembre? más que nada, por mi parte, yo nací el año 81, por lo tanto, yo estaba en el periodo donde ya venía en decaía todo este tema del golpe y esta militarización, bueno, donde estaban los militares en la calle, que en un momento acá los vimos, cuando los recuerdos que yo tengo, era esta cosa de tener un miedo excesivo hacia la policía, un miedo excesivo estoy jugando en la calle, vienen los carabineros, hay que esconderse con la pelota. De que el miedo que nos metían los papás en que si te portáis mal te voy a llevar a los carabineros. Entonces era como ese tipo de que ya estaba marcado que algo podía hacer un carabinero, o sea, la policía en este caso. Yo los recuerdo que más tengo de eso es esta como
alegría en algún momento cuando viene ya el plebiscito y el tema del no. Y yo me acuerdo que yo a mi corta edad andaba en mi casa habían cañas, entonces en las cañas ponían las banderas del no y uno jugaba sin saber lo que significaba el sí y el no. Yo tenía cuánto, 8 años, 9 años, entonces toda la gente andaba alegre aquí en Los Vilos por esta como esperanza que había del no. En la parte más atrás, la verdad es que era poca lo que por mi experiencia, era poco lo que uno podía sentir o ver. Yo a los 9 años recién llegamos a tener una televisión en la casa como para ver lo que está pasando en el mundo, entonces nosotros acá estábamos súper desconectados, uno como niño estaba desconectado. Ahora, sin embargo, lo que uno ve, lo que pasó mucha gente, creo que claramente es una época súper compleja, súper difícil, en donde se cometieron muchas atrocidades, y creo que es difícil, y me pongo en los zapatos de las personas quizás que vivieron esa, esa experiencia de perder un familiar, de desaparecer un familiar, creo que es muy fuerte. Y lo único que ver es que el Estado en algún momento debió haberse hecho cargo de todo esto, y hasta el tiempo todavía no lo ha hecho. Entonces, hay un tema ahí, en mi caso, es como ver el lado de la felicidad de como todo un pueblo. Acá sí, por eso yo recalco este tema del plebiscito del no, porque yo cuando chico vi ese sentimiento empoderado de la gente, de alegría, un carnaval, aquí en estos pueblos tan chicos era difícil ver ese tipo de cosas. En el tiempo, cuando todavía estábamos en dictadura aquí, en Los Vilos, en mi época, yo estoy hablando de mi experiencia, eh, habían restricciones con volver como el miedo a la autoridad, pero habían algunas actividades que se hacían comunitarias, qué sé yo, juegos de fútbol, cosas así como que como que se hicieron cosas, no así después ya cuando llegó el paso de visita, como que se escapó y había algo mucho más alegría. Pero más allá yo no podría hablar más atrás de lo que pasó, solamente lamentar los hechos terribles, y sin embargo este es un mes súper complejo para muchas familias de Chile que vivieron momentos súper complejos, súper lamentables, que no debiesen repetirse nuevamente en este país. No creo que no estamos en los tiempos donde eso no puede pasar, en donde tenemos que rescatar Chile como país, como nación, tenemos que recuperar nuestro país como justamente con nuestras visiones, con nuestra vida, con nuestra historia, y esto tiene que servir para que lo que pasó en el 73 nunca más en la historia de este país vuelva a pasar. Y nosotros somos los encargados de encargar y proteger este Chile que tenemos hoy en día. Sí, así es. Bueno, ya estamos, se ha pasado tan rápido esta conversación, hemos pasado por tantos temas que nos gustaría seguir profundizando, pero ahora sí que antes de que podamos terminar, les queríamos pedir algún mensaje que les nazca, digamos, y que quieran compartir con todos y todas quienes nos estén escuchando, nos vayan a ver más adelante también en las repeticiones. Así que lo que les nazca en este minuto, quizás podemos empezar por Andrea. Sí, tomando las palabras de Marcela, que me conmovieron mucho, tenemos mucho por qué celebrar, a no olvidar también que en distintos momentos de la historia de Chile, algunos se han quedado para celebrar, ¿cierto? Que seguimos aquí, que tenemos un motivo para hacerlo. Así que aquí no se nos olvide
que tenemos que ser muy agradecidos, que estamos aquí por algo, no estamos dentro de las cifras oscuras, ¿cierto? Que se llevó la pandemia y a reconciliarnos y a entender cuál es, por qué seguimos aquí. Y la celebración nos despierta mucha conciencia, muchas veces se ve como algo de lo cual uno puede prescindir, ¿cierto? Nos volvemos más intelectuales o más las cosas que son más, las cosas serias, y nos olvidamos del rol del humor, de la fiesta, del reunirnos juntos en torno al vino, a la comida. Eso lo necesitamos porque nos humaniza y nos permite observar el mundo también de una perspectiva mucho más amplia, desde los 5 sentidos puestos ahí. Así que ese es mi mensaje, que tenemos mucho que celebrar. Aquí estamos, seguimos aquí, y eso ya es suficiente para que celebremos estas fiestas patrias. Gracias, Andrea, por tu mensaje. Gustavo. Bueno, claramente, como dice Marcela y Andrea, estamos vivos, que al final uno vio esta pandemia como que nunca, nunca le va a tocar a uno, y al final uno empieza a ver casos tan cercanos a uno que en realidad dice, chuta, esto es verdad, esto es cierto, esto es grave. Y ante eso uno le toma un valor mucho más grande, que es a la vida, un valor mucho más grande a la familia, un valor mucho más grande a las personas que están al lado de uno. Y tratar de cómo poder ayudar. Al final yo creo que esta pandemia también nos ha hecho ser personas más solidarias, nos ha hecho ser personas que estamos hoy en día más preocupados también por las personas del lado. Hoy día nos damos cuenta de la precariedad que tenemos nosotros los chilenos, el adulto mayor, la precariedad en que ellos están, gente que está muy sola, y esto nos ha dado a ser que tenemos una misión nosotros como jóvenes, como chilenos, de mirar al lado, apoyar, ayudar sobre todo a los que estén más desprotegidos. Y por otra parte, desear unas felices fiestas patrias a cada uno de nosotros. Disfrutemos a Concho, disfrutemos a la familia, bailemos mientras podamos en las casas, comamos y tomemos todo lo que tenga que hacer, obviamente con responsabilidad, pero disfrutemos unas fiestas patrias para recuperar Chile, en el sentido de recuperar nuestras tradiciones, recuperar nuestra gastronomía, nuestra idiosincrasia y nuestro amor por nuestro país. Eso. Gracias, Gustavo, por tus palabras. Y Marcela, ¿qué quisieras compartir con nosotras ahora? Yo quiero agradecer esta conversación con Andrea, con Gustavo, contigo, Alejandra, y con Sonia, que nos ha permitido también rememorar, y que nos ha permitido también poder visibilizar tantas vivencias, no solamente desde la gastronomía, sino también de la identidad y de lo que somos nosotros como chilenos y chilenas. Mi mensaje es un poema que está dedicado a mi padre, Ramón Albornoz Castillo, y que se llama Pueblo de Putú, y que ahí habla acerca de estos pájaros de pan. Yo cantaba la tierra, el trigo y las lentejas, encaramada infancia de los guindos y ciruelos. ¿Dónde está mi agua, mi río y mi océano, pueblo de mi fuego, serpenteada hoguera que aún me quema? El maqui floreciendo en el delantal, con el verano entero en mis rodillas, pájaros de pan de mi abuela tránsito entibian aún mis manos. Me nacen alas para subir las dunas de todas las arenas de tu mágica playa. Quiero agradecerles esta tarde, ha sido realmente muy emocionante, me ha traído unos recuerdos maravillosos, y
y cómo desde la comida, desde la gastronomía, porque cuando uno, o sea, al comer es también al servir a la persona que uno ama, a la persona que uno quiere, que uno le entrega en un plato, como puede entregar también todo ese cariño y todo ese servicio tan bello. Así que muchas gracias por esta tarde, ha sido muy bello, muy bello. Muchas gracias, Sonia, y Muchas por gracias, compartir, Marcela. porque compartimos en el fondo estas pantallas, pero es como compartir también la mesa, y eso es Sí, muy, muy hermoso. sí, absolutamente. Y muchas gracias, Marcela, por tu golondrina. Yo creo que esas alas también que hablabas, ¿no? Están en las golondrinas, y está también en el mensaje de Gustavo y de Andrea, digamos, ¿no? De que dentro de todo esto que estamos viviendo, digamos, y que hemos vivido tan fuertemente, podamos también gozar, ¿no? Y podamos gozar de esta memoria, podamos gozar de la amistad que tenemos entre todos y todas, ¿ya? Que como tú dices, digamos, se ha puesto en esta mesa pantalla, pongámosle ese nombre, digamos, ya, esta mesa pantalla, y de todas maneras vamos a quedar con la deuda de las otras conversaciones, ya que quedaron, digamos, los temas ahí, así que las vamos a convocar y los vamos a convocar también ahí a Gustavo para una nueva conversación, así que les agradecemos mucho, un enorme abrazo, y bueno, cuando nos tomemos nuestro vasito de vino, ya sea con la empanada o ya sea con el asadito, ya cuando hagamos ese brindis, entonces también estaremos pensando con el corazón, digamos, en la Marcela, en Andrea, en Gustavo, ya, y espero que ustedes también piensen en nosotras, y así generamos esta hermandad, digamos, y este afecto que espero nunca se pierda. Muchas ¿Ya? Así que gracias. muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes. Sí, Chao, muchas Salud. gracias, Chao, muchas una gracias bonita fiesta. Andrea, Marcela, Gustavo, en este especial, por acompañarnos en este especial del 18 de septiembre en la hora de la 11 guacha. Agradecerles también a todos quienes nos estén acompañando el día de hoy o que nos vayan a ver más adelante, como siempre nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, escucharnos por Spotify, así que los invitamos a sumarse a esta gran mesa virtual de la hora de la 11 guacha. Un abrazo enorme, Marcela, Andrea, Gustavo, Sonia, y por supuesto nos estamos viendo en un próximo episodio. Que estén muy bien. Bueno. Chao, gracias. Chao.